Bienvenidos a este nuevo capítulo de Zoom In, un ciclo especial de Ingeniería sin Distancia, el podcast de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, que este año además tenemos un capítulo en nuestro canal de YouTube. Soy Verónica Gormaz y saludo de inmediato a mi querida compañera de trabajo y destacada periodista, Carolina Vega. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Vero, siempre me tiras tantas flores. Se nota que somos amigas. No quise decirlo. Sí, pues aquí contenta, un nuevo capítulo, ya este es el quinto. Sí, ¿verdad? Y en este es muy especial porque es un departamento que también queremos mucho. Hoy día vamos a ahondar un poco más en el departamento de Ingeniería de Materiales, donde la investigación es particularmente relevante y potente, y sus estudiantes se caracterizan además por su pasión en la carrera. Para ello conversaremos con su director, Carlos Camurri, ingeniero civil metalúrgico, doctor en Ciencias de la Ingeniería con mención en Metalurgia de la Universidad de Concepción. Bienvenido, Carlos. Hola, buenos días a ambas. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Cómo ha estado? Bueno, hemos estado ya un poco más acostumbrados al trabajo online, sí. Pero efectivamente este es el trabajo más duro finalmente. Claro que sí. Carlos, como en esta introducción que hacía Carolina, comentaba que el Departamento de Ingeniería de Materiales se caracteriza mucho por el trabajo que realizan tanto los académicos como los estudiantes en investigación. Y me gustaría saber que nos contara un poquito cuáles son las áreas en las cuales se destacan. Bueno, efectivamente, un pequeño preámbulo. Al día siguiente, por decirlo así, que se creó el departamento, no concordamos, digamos, los docentes de ese momento, en que nuestro sello iba a ser efectivamente ser lo más potentes posible, ¿cierto?, en la investigación. En estos 17 años que lleva el Departamento de Ingeniería de Materiales, hemos captado muchísimos recursos, alrededor de $10 millones, ¿cierto?, en recursos asociados a proyectos de investigación. Tenemos académicos nuestros que están en el podio a nivel nacional, ¿cierto?, en lo que se refiere a investigación, ¿cierto?, y publicaciones en el área de tecnología, y hemos logrado, a través de estos proyectos, adquirir equipamiento de punta, no solo para el departamento, sino que para la Facultad de Ingeniería y para la Universidad en general. Equipamiento de punta que en algunos casos es, no solo único a nivel nacional, sino que hay 3 o 4 países en Sudamérica que lo tienen. Ahora, respecto a los proyectos en particular, en realidad los proyectos que realiza el Departamento de Ingeniería de Materiales cubren el amplio espectro, ¿cierto?, del área de materiales, es decir, desde los metales, ¿cierto?, proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con optimizar procesos productivos de extracción de cobre, el área energética, ¿cierto?, nuevas fuentes, ¿cierto?, de generación de energía a través, ¿cierto?, de materiales cerámicos o materiales, ¿cierto?, que convierten la energía mecánica en energía eléctrica, y también, ¿cierto?, en el área de biomateriales, por ejemplo, proyectos que tienen que ver con el desarrollo, ¿cierto?, de cremas, ¿cierto?, solares que tienen mucha mejor absorción y mucha mayor duración, por ejemplo. ¿Sí? O sea, se cubren todas las áreas, ¿cierto?, de materiales, como digo, desde el área clásica, que son los metales y las aviaciones, hasta áreas que son un poco más, recientes, como la nanotecnología. Justamente en esas áreas, Carlos, bueno, como decíamos, han destacado, hay mucha investigación al respecto, pero si tuviéramos que contarle a un ciudadano común y corriente, ¿dónde ellos pueden ver toda esta investigación? ¿Dónde está la tecnología detrás de los materiales del cobre o incluso de la nanopartícula, como mencionaba usted? ¿Cuál es el beneficio directo de la ciudadanía del trabajo que se realiza en el departamento? Bueno, hay beneficios que son directos y otros que no se ven, pero que igualmente llegan. Me explico. Prácticamente de todos los proyectos, ¿cierto?, surgen patentes. Esas patentes, ¿cierto?, algunas de ellas, ¿cierto?, ya se han licenciado. Por ejemplo, una patente que dice relación, ¿cierto?, con la producción, ¿cierto?, y clasificación, o sea, según el tamaño, de nanopartículas. ¿Esas nanopartículas para qué sirven? Para miles de usos. Desde cosas muy simples como, desinfectantes, ¿cierto?, en la lavadora, ¿cierto?, hasta, ¿cierto?, incorporarla a los materiales para tener propiedades especiales y particulares que en principio son, por decirlo así, excluyentes entre sí. Esa es una cosa. Por otro lado, ¿cierto?, el desarrollar proyectos que dicen relación, ¿cierto?, con
nuevas fuentes, ¿cierto?, de generación de energía. Por un lado, ¿cierto?, aumenta, ¿cierto?, la matriz energética, ¿cierto?, diversifica, ¿cierto?, lo que hace el país en ese sentido, disminuye, ¿cierto?, la huella de carbono, etcétera. O sea, es un beneficio que tal vez no se ve directamente, pero es indirecto. En lo que dice relación, ¿cierto?, con el caso, ¿cierto?, de la industria extractiva, se han desarrollado proyectos que han permitido ahorros, pero de miles de millones de dólares, ¿cierto?, en la industria extractiva. ¿Eso qué significa? Significa que esa industria, digamos, finalmente tiene mayores ingresos y por lo tanto, ¿cierto?, mayores recursos finalmente por la vía de los impuestos hacia el país, y eso, ¿cierto?, finalmente nos llega a todos, ¿cierto?, por la vía, ¿cierto?, de ayudas sociales, etcétera, etcétera. O sea, los beneficios pueden ser directos o también, ¿cierto?, indirectos por esa vía. Súper. Carlos, al principio nos contabas un poco, cuando se había formado el departamento, se habían propuesto este sello en investigación. Y en pregrado, ¿cuál es el sello que ustedes quieren plasmar en los estudiantes y en los futuros ingenieros? Bueno, a ver, como esta es una carrera que tiene que ver con materiales, y materiales es decir, todo, o sea, todo lo que tiene usted alrededor de usted es un material, ¿cierto? Todos son materiales. Entonces, finalmente, ¿cierto?, yo diría que el sello principal, ¿cierto?, de nuestros estudiantes es que al conocer las cualidades y los usos, ¿cierto?, de los distintos materiales, están en condiciones, ¿cierto?, de aportar valor agregado e inteligencia a la producción nacional. Finalmente, eso es lo único, ¿cierto?, lo único que logra finalmente el desarrollo sustentable, ¿cierto?, de los países. O sea, el famoso llegar a ser un país desarrollado pasa precisamente por incorporar inteligencia, valor agregado a la producción nacional. Eso a su vez tiene, por decirlo así, una cadena virtuosa, porque requiere no solo ciertos profesionales, ingenieros, digamos, capaces de hacer eso, sino que también requiere técnicos con la preparación suficiente, requiere ciertos obreros, por decirlo de alguna manera, trabajadores, ciertos especializados, etc. Entonces se genera una cadena virtuosa, y en esa cadena virtuosa nuestros estudiantes, ¿cierto?, tienen un papel fundamental. Sin duda, Carlos, y yo lo mencionaba al principio, nosotros desde Comunicaciones, cuando nos toca entrevistar a los alumnos de materiales, lo que más me gusta, independiente obviamente de la investigación, que es muy importante, es la actitud que tienen ellos con su carrera. Ellos se enamoran de la carrera, yo creo, como en tercer año, y se dan cuenta de que realmente, como dices tú, en materiales están todo, entonces tienen un abanico de oportunidades donde poder impactar muy importante, entonces eso les entusiasma muchísimo. Y de las cosas como a corto o mediano plazo, nosotros sabemos que ya está en construcción el nuevo edificio de materiales. ¿Podrías un poco contarnos un poquito el proyecto y cómo se viene también la mejora en infraestructura del departamento? Bueno, efectivamente el edificio, que es de 1.300 metros cuadrados, está en plena construcción. Esperamos, ¿cierto?, que a fines de año, digamos, por efecto de la pandemia se ha atrasado un poco, pero que a fin de año esté habilitado. Ahí nos vamos a trasladar completamente con todos nuestros laboratorios, con nuestros equipos de punta, y cierto, vamos a estar relativamente cómodos, por decirlo así, por una decena de años, diría yo. Ahora, ese es un proyecto importante e inmediato, pero no es el único. En realidad tenemos, por decirlo así, 4 cosas, ¿cierto?, que son claves para el departamento en este momento. Esa es una. La segunda, ¿cierto?, es que es un departamento pequeño, el nuestro somos 10 académicos, todos con doctorado, pero de esos 10 académicos hay varios que están en edad de jubilación, entre ellos el que está hablando, digamos. Entonces, ¿eso qué significa? Significa, ¿cierto?, que vamos a tener que reponer en el corto plazo esos académicos. Ya lo hicimos con uno, este año corresponde un segundo, pero quedan 2 más por reponer. Esa no es una tarea fácil, puesto que se requieren académicos, por supuesto, con el grado doctor, pero que ya tengan que hayan mostrado una cierta trayectoria, ¿cierto?, tanto en docencia como en investigación. O sea, esa es una tarea que se nos viene en lo inmediato. Un tercer punto es el siguiente. Si bien es cierto, en los países desarrollados ya hace una 50 de años, ¿cierto?, que existen carreras, ¿cierto?, relacionadas con material y posgrados relacionados con material. En el caso de Chile, es fundamentalmente el área de materiales, específicamente, se encuentra más bien en posgrado y no tanto en carrera. ¿Eso qué significa? Significa que si bien
A nivel industrial se conoce, ¿cierto?, lo que hace un ingeniero de materiales, el potencial que tiene, pero a nivel, ¿cierto?, de estudiantes secundarios, no hay una percepción muy clara de lo que es, ¿cierto?, la ingeniería de materiales. Y en ese sentido, una tarea pero prioritaria para nosotros es efectivamente dar a conocer lo mejor posible la carrera y de esa manera atraer talento, ¿cierto?, a nuestro departamento y a la Facultad de Ingeniería y en general a la universidad y al país. Y el cuarto punto, digamos, que es el siguiente. Nosotros tenemos posgrado, tenemos un doctorado que está acreditado por 7 años. Le falta, digamos, por decirlo así, para vencer su acreditación, pero ya tenemos que empezar a trabajar, ¿cierto?, en lo que dice relación, ¿cierto?, con esta reacreditación, que esperamos sea, ojalá, ¿cierto?, de 7 años e idealmente más. Eso requiere un trabajo previo de por lo menos 1 año y medio, 2 años. O sea, eso fue lo que hicimos la vez anterior. Entonces, ya a fines de este año vamos a tener que empezar a trabajar en ese punto. Entonces, fundamentalmente, esas son las cuatro tareas, digamos, que tenemos, ¿cierto?, en lo inmediato, ¿cierto?, como departamento. Ahora, como somos 10, ¿cierto?, o menos, digamos, porque hay gente que tiene también, digamos, que está jubilada, digamos, pero están con un cuarto de jornada, eso significa, ¿cierto?, que vamos a tener que trabajar más que lo usual, digamos, para poder abordarlas en buena forma. Buenísimos los desafíos, son bastante algunos. Sin duda, sí. Complicados. Sí. Bueno, sí, de eso se trata. Sí, el de dar a conocer más el departamento, lo que hace el departamento de materiales, ese desafío igual está potente. Para que todos conozcan lo importante y lo importante que hacen y el gran aporte que hacen también para la comunidad. Sí, no, efectivamente. Como decía, en los países desarrollados hay por lo menos no sé, en cualquier país europeo habrán 10 universidades que tienen la carrera de ingeniería de materiales o como se llama, digamos, algo similar. Lo mismo en Sudamérica, la mayoría de los países sudamericanos tienen, Brasil, Argentina, en fin, etcétera, la mayoría. Pero aquí en Chile, ¿cierto?, somos los únicos con la carrera con ese nombre y hay muy pocas otras carreras que abordan temas de materiales con otro nombre, digamos. Entonces, eso ha dificultado un poco, o nos ha dificultado, ¿cierto?, efectivamente, un conocimiento adecuado por parte de los estudiantes, porque reitero, por parte de la industria tienen clarísimo, ¿cierto?, el perfil de nuestros alumnos y cómo pueden aportar a la industria. Carlos, ya estamos Excelente. finalizando la entrevista, pero si tuviéramos que hablarle a un estudiante que está ahora en cuarto medio, en tercero medio, y está entre metalurgia, minas, materiales, ¿cómo podemos destacar o diferenciar estas 3 carreras para que a él le quede más claro por qué debería estudiar materiales y no a lo mejor metalurgia? Bueno, muchas veces me preguntan, yo tengo alumnos de otras especialidades, de matemática, que toman un curso mío, y a veces me preguntan lo mismo que tú me dices, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia, no sé, entre un geólogo, empecemos de más atrás, geólogo, minero, metalúrgico y nosotros, digamos, materiales? Te voy a contestar en palabras muy simples lo mismo que les digo a ellos. El geólogo dice dónde hay que hacer el hoyo, o sea, dónde está, ¿cierto?, lo que tú estás buscando. Si fuese petróleo, ¿cierto?, si fuese gas, si fuera un material noble, etc. O sea, dónde hay que buscar. El minero, ¿cierto?, es el que hace el hoyo, ¿cierto?, por decirlo así, hace toda la infraestructura, ¿cierto?, necesaria para obtener, ¿cierto?, lo que se quiere sacar de ahí. El metalúrgico lo saca y lo procesa en el sentido, ¿cierto?, que obtiene, ¿cierto?, un metal base, por ejemplo, ¿cierto?, una lámina de cobre, y llega hasta ahí. Y nosotros, como materiales, tomamos, ¿cierto?, lo último, es decir, lo que, por decirlo así, lo que obtiene, ¿cierto?, a partir de un metalúrgico, y eso lo transformamos en algo útil, en un alambre, ¿cierto?, en un semiconductor, que nos permite, ¿cierto?, ahora estamos haciendo esto porque, bueno, tenemos semiconductores, ¿cierto?, en todas partes, digamos, etc. Y eso entonces es lo que hace un ingeniero de materiales, ¿cierto? Parte, ¿cierto?, del metal y lo transforma, ¿cierto?, crea nuevos materiales, ¿cierto?, etc. O sea, hay cosas que son casi de ciencia ficción hoy día, por ejemplo, materiales que tienen un espesor, ¿cierto?, de un par de capas atómicas. O sea, obviamente no se ven, ¿cierto? No se ven, pero resulta que eso, puesto sobre otro material, le induce, ¿cierto?,
hace que tenga ciertas propiedades particulares que no se pueden obtener de ninguna otra forma. Entonces, es un poco la cadena, ¿cierto?, del geólogo a cierto ingeniero material. Es súper explicativo y queda súper claro ahí el ejemplo. Bueno, ya estamos terminando, estamos llegando al término de este capítulo. Tenemos un tiempo acotado, pero estuvo súper interesante, Carlos. Le agradecemos mucho su tiempo y que nos cuente un poco más en cuanto a hacer este zoom in al Departamento de Ingeniería de Materiales. Por mi parte, yo me despido. Muchas gracias. Yo también me despido. Gracias, Carlos, también. Gracias, espero Carlos. que lo hayas pasado bien. Esperamos también replicar otras entrevistas a futuro. Y nosotros les recordamos que este especial de Ingeniería sin Distancia se puede ver por YouTube y también por Spotify. Así que ahí nos vemos con un nuevo capítulo. Que estén muy bien. Y Patrick, que está por ahí también en las ediciones, nos despedimos de él también. Ok, gracias a todos. Ya, chao. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Chao. Chao.